¿Me Sí, confirman, por señor. favor? Bien. Entonces, pues ya habíamos visto todo en qué consiste un algoritmo, cuál es la definición, cuáles son los tipos o las características de los algoritmos, y ustedes trabajaron las instrucciones para hacer una taza de café, que creo que más o menos miramos, y dijimos que la representación del algoritmo tiene dos formas en las cuales se las voy a recordar hoy nuevamente. Una forma es el pseudocódigo, que empieza con inicio, con fin. En realidad, pues las dos formas son muy parecidas, ¿sí? Y se escribe una acción línea por línea resaltando palabras claves. Y el diagrama de flujo, que tiene unas convenciones. En el caso de entrada y salida de datos es un paralelogramo, los procesos o instrucciones son rectángulos, y el inicio y el fin tienen un óvalo o un rectángulo, digamos, con los bordes redondeados. Pues digamos que es como son las convenciones. Miramos, por ejemplo, cómo puede llegar a ser el pseudocódigo. Entonces ese pseudocódigo es el que vamos, por ejemplo, a hacer hoy, que es la suma de dos números. Por ahora no vamos a utilizar instrucciones de repetición, entonces hoy voy a explicar el pseudocódigo que aparece en la guía, cómo se suman dos números, y ustedes van a tener que mínimo entregar esta semana o para, digamos, ir subiendo el primer reto es cómo se restan tres números, y el siguiente reto es restar dos números, multiplicar dos números y dividir dos números, hacer como un programa bueno, serían tres programitas pequeños que realice. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado del algoritmo para hacer café y las dos opciones, de ver cómo se puede escribir con pseudocódigo y cómo se puede escribir con diagrama de flujo un algoritmo, ¿sí? Entonces el día de hoy pues les voy a explicar rápidamente cómo se puede hacer un algoritmo para sumar dos o más números, dependiendo de la cantidad de números que ustedes quieran sumar, se pueden realizar, ¿sí? Y digamos, tener claro, así como habíamos hecho con el café, los pasos adecuados o los pasos lógicos. Recuerden que pueden haber muchos algoritmos diferentes que cumplen la misma función, unos más largos, otros más cortos, otros mejores, según dependiendo del usuario que lo digamos, que lo tenga. Por eso nosotros tenemos varios programas o varias opciones de programas, y uno puede escoger qué programa quiere utilizar de acuerdo a las necesidades que tenga como usuario. Entonces tenemos, primero hay que ingresar el valor de un número. Entonces eso vamos a ver hoy algunas instrucciones para poder capturar ese valor del usuario. ¿Listo? Hoy ya vamos a ver como instrucciones de cómo hacemos que el programa pida que el usuario escriba un número. Luego ese número debe ser almacenado o guardado en una variable. Entonces las variables son como una especie de cajas, de espacios de memoria, donde uno siempre tiene que estar guardando los valores y dándole una etiqueta. Es como decir, si tuviera, digamos, un archivador o una gaveta, pero sí, un armario, pero los cajones son millones de cajones. Entonces, para encontrar la información hay que ponerle una etiqueta, que es el nombre de la variable, y luego poder guardar algo ahí dentro para saber, poder recuperar la información cuando se necesite. Entonces vamos a necesitar dos datos, que son el número 1 y el número 2, y también hay que definir otra variable en donde se va a almacenar o a guardar la información, ¿sí? Entonces cuando ya vamos a sumar dos números enteros, pues digamos que lo vemos aquí como los programas. Todo programa tiene, ya habíamos visto en la sesión anterior, entrada, proceso y salida. En el caso, en esta entrada, los datos que ingresan o entran son el número A y el número B. Podemos llamarle número 1, número 2, o simplemente A y B. Bueno, eso depende, vuelvo y digo, del programador, ¿sí? Tenemos un proceso, entonces en el proceso vamos a guardar o almacenar el resultado de la suma de los dos números en otra variable interna que vamos a llamar suma, o se puede llamar resultado, o se puede llamar C. Digamos, ustedes pueden ver diversas maneras, porque en esa parte es como cuando uno trabaja con álgebra, que le puede dar el valor, asignarle la letra o el carácter que uno quiera a una variable. ¿Listo? Y la salida es el resultado, entonces hay que mostrar en pantalla, ¿sí? Nosotros, digamos que el usuario es el que está viendo solamente la consola de comando, que ahorita la vamos a mirar, y digamos que un usuario no puede ver el código fuente o la programación. No sé si alguno de ustedes en algún momento
en el navegador en la página le ha dado clic derecho y le dice ver código fuente, usted puede ver que son 200, 300, 500 líneas de código para que usted vea una página, pero pues eso no lo ve ni lo entiende el usuario normal de internet, pero a veces, digamos, eso sería el lenguaje HTML, ¿sí? Que también puede, digamos, otro tipo de lenguaje con el cual se puede programar. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Digamos que esa sería nuestra tarea, hacer un algoritmo que sume dos números enteros. La solución se puede escribir de dos formas. Ya vimos que se puede representar de las dos maneras. Entonces tenemos primero el inicio, luego el paralelogramo para la entrada de datos, entonces hay que leer el número A, hay que leer el número B, luego viene el proceso, a suma le vamos a asignar el valor del número A más el número B, luego se escribe suma, el resultado es escribir suma pero en pantalla, ¿sí? O sea, escribir significa mostrarle al usuario, por eso es una salida del programa, luego se coloca fin. Si ya nosotros lo escribimos en pseudocódigo, entonces aparecen los pasos. Ahí estamos viendo ya el pseudocódigo que dice inicio, 2, número A, número B, son suma. Entonces, en el segundo paso se están definiendo variables. Esto hay que tenerlo claro porque de pronto algún estudiante quiera utilizar la aplicación que está por internet que se llama Pseudocode. De Pseudocode, pues más adelante hay otro profe de tecnología que está haciendo como unos tutoriales pequeñitos para si alguien necesita usar Pseudocode, entonces más adelante les voy a subir de pronto en el Classroom, si lo necesitan o si alguien me pide, digamos, esa información, el video para que lo tengan de apoyo y cómo poder hacerlo en el mismo programa. Digamos, tiene unas ligeras diferencias. Y vamos a ver ahorita que algunos lenguajes pueden ser muy estrictos y si uno no escribe completamente bien la palabra, digamos, la máquina no le va a uno a entender qué es lo que está queriendo programar, qué instrucción le quiere dar, ¿listo? Entonces, primero se definen tres variables que son las que va a usar el programa, una para almacenar el número A, otra para almacenar el número B y una tercera para almacenar el resultado y no sería necesario, digamos, nada más. Luego hay que leer el número A, es decir, ingresarlo, capturarlo, captarlo, leer el número B, captar esa información, almacenarla en una variable, luego almacenar y al final escribir suma, que es lo mismo que estábamos viendo en el anterior, solo que en pseudocódigo. Este pseudocódigo es un pseudocódigo más libre, ¿sí? Digamos que eso se puede escribir en un cuaderno sin ningún inconveniente, pero cuando ya lo aplicamos, como les digo, a los software hay unas reglas, entonces a eso se le llama sintaxis o escritura, y digamos que a veces hay unos software que son muy, ¿cómo diríamos? Sí, muy estrictos a la hora de revisar. Entonces, si usted no le colocó, por ejemplo, al final de la instrucción un punto y coma, si le colocó un espacio de más, si le colocó, por ejemplo, aquí número está con tilde, creo que digamos que la mayoría de software no permite utilizar palabras con tilde, entonces ahí van a tener inconvenientes a la hora de pasar eso allá. Son pequeños inconvenientes de orden de procedimiento, o sea, de entender cuáles son las reglas de sintaxis del software. Bien, entonces hoy como vamos a aprender qué es una variable. Entonces se utiliza mucho en programación las variables, ustedes ya la venían usando, me imagino que vieron octavo o noveno en álgebra, pero en informática es un lugar para contener datos hasta que se necesiten ejecutar, ¿sí? Hasta que un programa lo solicite. Los valores se guardan ahí de forma temporal, porque pues cuando se reinicia el programa, pues lo que había ahí, a menos que uno inicialice las variables de una forma adecuada, pues nunca van a estar, ¿sí? Entonces digamos que eso se borra cuando se vuelve a ejecutar el programa. Y una variable almacenará los datos que se capture para preparar la información y poder mostrarla, guardarla o manipularla posteriormente. Si uno necesita un dato y necesita procesarlo o trabajar con él, hay que guardarlo para poder hacer eso previamente, ¿sí? Entonces eso es necesario en este tipo de lenguajes, ¿listo? Entonces ya vimos que, o vamos a ver hoy la diferencia entre el algoritmo, que fue lo que escribimos en los cuadernos, versus el código. El código ya es aplicado en un programa específico, ¿sí? En este caso, aquí ya tenemos el código de PSEInt, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Así se escribiría el programa en PSEInt.
¿Qué faltaría? Y digamos que a la hora de practicarlo ya en PSEINT, como vamos a ver ahorita, sale algoritmo y fin algoritmo, que son unas palabras claves, o en pseudocode sale proceso y fin de proceso. Ojo, porque no se puede escribir cualquier cosa, y generalmente cuando uno inicia este tipo de software que son más de aprendizaje, traen una plantilla ya hecha, y en esa plantilla pues ya nos permite llenarlo más fácilmente sin cometer errores. Pero a veces algunos estudiantes borran o quitan algo, un espacio pequeño, y ya no les funciona, digamos, ya no compila, que es lo que llamamos los programadores. ¿Listo? Cuando se utilizan dos rayitas, dos slash, entonces se pueden escribir comentarios en la programación que uno tiene. Entonces es bueno a veces escribir comentarios para saber qué hace cada línea de código, qué hace un segmento de código, porque pues si uno lo lee, pues de pronto el que lo programó lo entienda, pero a veces hay códigos que ustedes van a poder de pronto ver que se pueden descargar, se pueden usar. Entonces para uno poder entender qué fue lo que hizo el programador que lo escribió, generalmente el programador que deja libre el código lo deja comentarizado para que uno sepa qué segmento de código hace qué parte. Entonces ahí está, leer número 1, leer número 2, la suma se asigna, sale esa flechita, número 1 más número 2, y luego escribe suma, o sea, lo mismo que estamos viendo acá. Entonces este es el programa PSEINT, ahí está. En este caso se puede programar el programa PSEINT para que trabaje de acuerdo a unas reglas. Entonces pues ya después les voy a explicar un poquito, voy a trabajar con el programa tal cual viene cuando se instala, pero cuando se instala y se corre la primera vez, él le dice a usted, digamos, con qué reglas quiere trabajar. Ahí tienen que tener mucho cuidado porque puede que trabaje con, por ejemplo, para iniciar, aparece aquí proceso, y para terminalizar dice fin de proceso, pero generalmente por defecto queda algoritmo y fin de algoritmo, ¿sí? Miren ustedes que hay unas instrucciones que se llaman leer, y luego una de asignación, ya vamos a ver cómo se hace una asignación, y luego escribir en pantalla. Y cuando usted le da clic a un botón de PSEINT, que sale de arriba, bueno, ahorita les muestro dónde, usted puede generar el diagrama de flujo. El diagrama de flujo sale inicio, el número 1 que ingresa, el número 2 que ingresa, miren que todo está como en mayúsculas, suma, se le asigna número 1 más número 2, y luego suma, se muestra al usuario, y fin. Cuando ustedes dicen, abajo aparece bienvenido a PSEINT, y dice su perfil actual es flexible. Ojo, ¿dónde escogen ese perfil si no les quedó así? Ustedes van en configurar, y aparece opciones del lenguaje, y aparecen perfiles. A ver si me deja abrir los perfiles. Por ahora tenemos, entonces por defecto viene la plantilla. Si uno la plantilla la altera, entonces digamos que ya no aparece, no sé si se dan cuenta. Y por ejemplo aquí le está diciendo que hay un error. La mayoría de software que vienen para programación, entonces digamos que tiene esa opción que es ayudarle al programador en errores que uno puede cometer de programación. Entonces por ejemplo aquí ya vuelvo a colocarlo como estaba y se vuelve una instrucción. Significa, esto es como un inicio. Entonces en vez de colocar inicio se coloca algoritmo. Yo podría dejar que la regla fuera que acá apareciera la palabra inicio, y la regla fuera que acá colocáramos la palabra fin, ¿sí? También se puede hacer, pero siempre me exige que le coloque un nombre al programa, si no puede quedar sin título. Entonces vamos a colocarle que el programa se llama suma de dos números, pero resulta que aquí estoy utilizando palabras que se llaman palabras reservadas. Entonces, por ejemplo, esta palabra números me la colocó de azul, no puedo escribir ese nombre, suma de dos números, o de pronto me toca escribirlo como nombre de dos números todo seguido. Eso. Entonces, desde que no tenga ningún problema y utilice palabras reservadas, es decir, instrucciones del sistema, digamos, le puedo colocar el nombre. Les recomiendo que cuando coloquen nombres así para programas, entonces, digamos, para no colocar espacios, porque a veces los espacios no son permitidos, se pueden colocar barras al piso, que son muy útiles a la hora de colocarle nombre a un programa. ¿Listo? Me queda como si fuera escrito, suma de dos números. Colocarle, voy a hacerlo como aparece, digamos, en muchas partes. Entonces, miren ustedes que a la izquierda ustedes tienen un set, este set de acá, ¿sí? Lo chévere de esto es que los comandos están aquí y están como en diagrama de flujo. Miren que si yo quiero escribir, sale un hola. Si quiero leer,
sale dato 1, entonces leer, capturar, y luego aparece asignar. Estas tres son las que vamos a ver hoy. Si usted le da y deja el mouse ahí encima, le dice, con estos botones puede insertar instrucciones, o estructuras de control. En el pseudocódigo, al seleccionar uno, introduce el algoritmo de esa estructura. Entonces ahí le va a instruir, digamos que usted selecciona y le permite colocar el código ahí. Entonces yo me ubico en el número 2 y le digo aquí, leer, le doy el clic en leer. Primero hagamos el Hola Mundo, que es el programa más sencillo. Entonces el Hola Mundo simplemente le dice escribir. Y miren que aquí le dice ayuda rápida, lista de expresiones, complete aquí. Ahí donde está es donde yo tengo que, digamos que completar. Y ahí uno puede ver en lista de expresiones, le tocaría uno mirar en ayuda cómo se utiliza ese comando. Lo vamos a utilizar de forma sencilla. Entonces ahí aparece, quitamos donde dice lista de expresiones y le colocamos hola mundo. Vamos a ver cómo funciona escribir hola mundo. Entonces le voy a dar ejecutar y sale ejecución iniciada, ejecución finalizada, pero no me salió la palabra hola mundo. Vamos a ver, creo que necesita unas comillas para que salga el texto en pantalla, ese texto específico, escribir hola mundo. Vamos a revisar, volvemos a darle clic. Miren, ahí apareció. No sé por qué no le dio play. A veces molesta el software porque después es un software libre. Entonces miren, ejecución iniciada, a veces le podemos dar clic en este que tiene unos piececitos, entonces nos va a hacer algoritmo paso por paso. Entonces lo bacano de esa ejecución por los piececitos es que sale, digamos, no sé si se alcanzaron a dar cuenta que salió el primero, luego los va como resaltando los pasos que va haciendo. El usuario solamente ve la consola donde dice hola mundo. ¿Claros? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, señor. Bien. Entonces ese es como el programa más sencillo de hacer. Ahora me voy a ir aquí. Entonces vamos a borrar porque esa no es la que vamos a utilizar. Más bien sí vamos a añadirle una instrucción más, que es escribirle al usuario. Entonces este programa suma 2 números. ¿Sí? Si yo quiero que salga otra línea de código, ¿sí? Después vamos a ver los modificadores, pero por ahora lo vamos a hacer así como diría un amigo, a la maldita sea, utilizando instrucciones muy sencillas. Entonces para que salga en una siguiente línea, vamos a ver si nos funciona. Este programa suma 2 números y luego le vamos a pedir al usuario que ingrese el primer número. Entonces voy a cerrar acá, donde están los comandos, acá. Pues otra vez vamos a escribir. Aquí está la lista de expresiones. Le doy clic para poder tener lista de expresiones. Lo voy a escribir acá. Utilizo comillas. Ingrese el primer número, ¿no? Número 2 puntos. Vamos a ver si necesita, qué tan flexible es este lenguaje flexible. Entonces, bueno, voy a darle a ejecutar paso a paso, a ver cómo nos quedó. Aparece ejecución iniciada. Este programa suma 2 números, ingrese el primer número. No se puede modificar mientras está ejecutando, entonces tener cuidado también con eso. Tenemos acá y vamos a ir, cierro acá el paso por paso, vuelvo a abrir comandos. Y ahora vamos a leer, que es capturar la información en pantalla. Leer. ¿Qué hay que leer? Entonces, leer lo que me dice es lista de variables. Entonces yo coloco una variable. Como estamos en flexible, él no me pide o no requiere que yo inicialice antes unas variables, sino que la genera automáticamente sobre el código. Hay otros software, por ejemplo, pseudocode no permite hacer eso. Entonces vamos a leer y le va a colocar A mayúscula, solamente, ¿sí? Entonces leer A. Vamos a ver.
¿Qué pasaría si damos esa instrucción? Probemos nuestro programa. Entonces, escribir dos números, este programa, ingresa el primer número, le doy Enter, entonces tengo que presionar 5 y dar Enter, y ahí sí terminó el algoritmo, ¿sí? Cuando el usuario presiona la tecla Enter, ingresa el número, pero ¿qué vio el usuario en pantalla? Solamente ve su número escrito y no aparece nada más. Como costumbre de programador, lo que yo hago es lo siguiente, Control C, yo me pongo a escribir el código nuevamente, es cierto que está ejecutándose. Cerramos la ejecución, le damos aquí a aceptar, cerramos acá, vemos los comandos por si lo necesitamos y voy rápidamente y copio el código porque se repite. Ingrese el segundo número, Enter, y ahora voy a leer, pero leer B. Como este está en flexible, ahorita vamos a ver qué pasa cuando le cambia a estricto, y en estricto ya pues no sé si alcancemos, pero en estricto ya me pide puntos y comas al terminar, me pide más, digamos, ser más estricto, como dice la palabra, en el uso del lenguaje de programación, y se parecería más a un lenguaje de programación ya que se utiliza, digamos, en la práctica o se utiliza ya en la industria. Entonces, leemos A, leemos B, por ahora, ¿bien? Vamos a ejecutarlo, a ver qué tal nos queda. Si lo podemos ejecutar, significa que todo está muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si alguien, por ejemplo, no coloca las comillas? Siempre me pasa. Miren, ya ahí nos mostró un error, quitamos estas otras comillas a ver qué pasa. Miren, aquí ya me comenzó a mostrar error. Entonces, sí está, aunque está flexible, no es tan flexible y necesito colocar, entre comillas, el texto que tiene que ser colocado en pantalla para que él sepa que es texto, porque yo también puedo mostrar variables. Ahorita vamos a ver cómo se ingresa una variable que no necesita comillas. Entonces, le vamos a colocar aquí, escribir, control C, control V, escribir el resultado, resultado de la suma es, vamos a ver si esto permite hacer esto de acá, vamos a ver si podemos escribirla, bueno, nos falta una cosa porque no hemos hecho la suma. Entonces ahora sí vamos a ver la asignación. Cierro acá, voy para comandos y tengo que asignar. Esa asignar es que escribo yo una variable y la expresión que yo quiero que se guarde en esa variable. Entonces la variable va a ser, en este caso, a ver, acá, déjenme, parece que no deja como, ahora sí. Ya que me permite escribir, no me cambia todo. Ahora sí, variable expresión. Variable, entonces la variable, ¿cómo la vamos a llamar? Coloquémosle S de suma, para que no quede igual a todos los programas que están por internet. Esto ya está todo por internet, entonces no es nada nuevo, por lo menos en internet. Aquí me exige que tenga que estar pegado, no sé si pueda dejar de espacio, vamos a ver. Suma, mira, dice que incompleta. Bueno, y vamos a decir que es A más B. No sé si me deje dejar esos espacios ahí. Parece que no, digamos que si ya se fueron y no me está colocando error. Y luego el resultado de la suma es este. Vamos a ver qué hace. Entonces, por lo menos lo permito compilar y ejecutar. Entonces este programa suma dos números. Ingrese el primer número. Habíamos dicho que 5. Listo. Ingrese el segundo número. 2. Enter. El resultado de la suma es 7. ¡Y qué maravilla! Nuestro primer programa que suma dos números. Como me la abre en otra ventana, yo no sé si esa ventana se las comparto. Aquí tengo pseudocode. Y ahora sí. Qué horrible. ¿Listo? Este pseudocode yo lo programé, pero generalmente sale proceso, fin de proceso. Entonces este es un programa que se llama programa Hola Mundo, que viene por defecto. ¿Sí? ¿Lo están viendo ahí en pantalla? Sí, señor. Miren que es igual que el otro. Incluso si ustedes le quieren, para que quede... yo lo coloqué con las reglas de PSI para que les quede acá. Entonces, a ver, yo no me he logueado en esto. Pero la otra yo miré dónde se le colocaba
Diversidad, configuración, creo que es en configuración. Y lenguaje de intérprete, yo le coloqué PCIN en español. ¿Sí notan? ¿Qué aparece? Entonces, PCIN en español o PCIN en inglés, o bueno, hay otros. Entonces ustedes descargan este que se llama pseudocode. Por defecto él sale proceso y fin de proceso, pero es exactamente lo mismo, solo que tienen que tener cuidado que es proceso y fin de proceso. ¿Sí? Lo otro es que este lenguaje sí me pide definir unas variables. Ahí es donde viene el cambio significativo. Esto lo tengo que colocar. Y aquí me exige también porque es más, digamos, nosotros estamos en el flexible, en PSI, y aquí sí me permite que después de cada instrucción tenga que colocar estos que son los puntos y comas, ¿sí? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Algoritmo, rápidamente, nos quedan 10 minuticos. Entonces, suma de dos, bueno, como lo hicimos allá, suma de dos números. Ojo, porque no se pueden utilizar palabras que sean del lenguaje, por ejemplo, numéricos del lenguaje. Las que salen en azulito, aquí se ve mucho más bonito. Definir. Entonces, ¿cuántas variables vamos a necesitar? Vamos a necesitar varias. Se pueden definir cada una en una línea de código o definir las tres arriba. A, coma, B, coloquémoslas en mayúsculas, coma y C. Las tres van a ser numéricas, ¿listo? ¿Cómo las vamos a definir? Como un número, para que él espere recibir dato del usuario, un número, punto y coma, ¿listo? Y ahora pues nos tocaría leer, no sé si aquí sea leer, vamos a ver si me permite acá. Leer, no es leer, así es leer, ya se puso azul. Leer a punto y coma. Vamos a ver, ¿qué pasa si lo ejecutamos? Ejecutamos el programa. Entre valor para la variable a. Hemos dicho que 5, aceptar. Listo, me sale el 5 que yo presioné y el mensaje que dice Hola Mundo 2017. Entonces, ¿cómo me voy de acá? Aquí, debe ser. No sé cómo me devuelvo a mi ventana de código. ¿Esto para qué es? Aquí, editor. Entonces aquí ustedes pasan resultado, que es la consola de resultado, y aquí el editor. Bien, entonces pude leer A, que es capturar la información, pero pues antes tendría que escribir, pero yo no voy a escribir Hola Mundo. Si me puedo copiar el código acá, que como es un emulador es más difícil de usar. No me dejó seleccionar como en Word. Tocar escribir a la antigua. Pues escribir comillas, este programa suma dos números, comillas, punto y coma. Listo. Escribir comillas, ingrese el primer número, dos puntos, cierro comillas, para que no lo tome, y punto y coma. Y listo, le damos play. Ahí nos manda a la consola, ingrese el número A, 5, aceptar. Ingrese, bueno, sale, este programa suma dos números, ingrese el primer número, 5, y me sale el Hola Mundo, que es el texto que aparece allá por defecto en nuestra plantilla. Como les digo, sale la plantilla del Hola Mundo. Nos quedan 5 minutos rápidamente, entonces vamos a terminar este programa. Este programa suma dos números, escribir, ingrese el primer número, leer A. Bueno, ingrese el segundo número, punto y coma, enter, leer B. Ojo porque está en minúsculas, ¿no? Si yo cambio la variable y la coloco en mayúsculas y la escribo en minúsculas, también voy a tener inconvenientes. Porque este es más estricto. Escribir A, leer A, escribir, bueno, escribir, ingrese el número, segundo número, leer B. Y luego vamos a darle a, vamos a aprovechar esto que está tomando una variable. Y entonces le vamos a escribir que C sea A más B. ¿Listo? Ya. Listo. Y luego escribir. El resultado es coma C.
no la mundo, sino el resultado de la suma es 2 puntos espacio. Vamos a ver si terminamos sobre el tiempo. Nos quedan 2 minutos, creo. 3. Bien. El valor de A5, como ustedes me lo dijeron. El valor de B, 2. Uy, qué bien. Este programa suma 2 números. Ingrese el primer número, 5. Ingrese el segundo número, 2. El resultado de la suma es 7. Ahora, yo hice que el 7 quede en la misma instrucción para mostrarles cómo se puede escribir en pantalla no solamente texto, sino escribir una variable y mostrarla, ¿sí? Para eso, pues tocó aquí una coma. Y noten acá una comita y luego la variable que se va a mostrar y luego el punto y coma para terminar la instrucción. Siempre en un programa estricto, después de cada instrucción va un punto y coma. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? Las únicas que no traen punto y coma son el inicio y el fin. ¿Claros hasta ahí? Si alguien lo va a hacer en pseudocode, ya sabe cómo hacer, ahí tiene el video.